Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Los tiempos han sido anunciados desde hace siglos, y ahora estamos viviendo esa realidad. En un mundo inundado de voces que claman tener la verdad, la palabra de Dios ha sido reinterpretada, modificada y en muchos casos diluida. Algunos predicadores se concentran en satisfacer las necesidades del ser humano. Otros se presentan como motivadores de masas, con discursos llenos de promesas vacías. Algunos incluso ofrecen entretenimiento envuelto en una fachada de fe, mientras que otros, bajo el disfraz de autoridad espiritual, lanzan palabras duras y ofensivas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar si lo que estás escuchando es el verdadero mensaje del Evangelio? ¿Es el mensaje que Cristo dejó o se trata de una versión alterada, moldeada para agradar a las masas? Hoy en día, distinguir la verdad se ha vuelto un desafío espiritual crítico. Las enseñanzas falsas y el Evangelio diluido se extienden como una sombra sobre la verdadera fe, desviando a muchos de la sana doctrina. Estimado oyente, en este video, vamos a desenterrar los secretos que te permitirán discernir entre el mensaje genuino de la palabra de Dios y las versiones adulteradas que te alejan de la verdad. Te revelaremos las claves para identificar cuándo estás escuchando el Evangelio puro, aquel que transforma corazones y almas, y cómo protegerte de las falsas enseñanzas que seducen con promesas terrenales. Antes de comenzar, te invito a darle me gusta a este video y a unirte a este ministerio suscribiéndote a nuestro canal para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. ¡Empezamos! El famoso predicador Charles Spurgeon dijo: «Llegará un tiempo en que, en lugar de pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras». Esta cita critica a las iglesias que priorizan el entretenimiento sobre la predicación fiel del Evangelio. Spurgeon advertía sobre el peligro de diluir la palabra de Dios para hacerla más atractiva o cómoda para la audiencia. En la actualidad, mencionar la sana doctrina es visto por muchos como sinónimo de un enfoque legalista y restrictivo. El concepto ha sido distorsionado y el mensaje original del Evangelio ha sido sustituido por discursos que se ajustan a las demandas y expectativas de las masas. Me atrevo a afirmar que algunos movimientos que se autodenominan cristianos carecen de una comprensión clara de lo que significa la sana doctrina. Existen dos realidades innegables. Por un lado, una congregación que se adhiere a la fiel predicación del Evangelio atraerá a una minoría de verdaderos creyentes. Por otro lado, un mensaje adulterado, basado en un evangelio falso, atraerá multitudes sedientas de mensajes complacientes. Nos encontramos en un tiempo en el que se predica cualquier cosa, excepto la palabra de Dios en su forma pura y fiel, diluyendo así la verdad con fines pragmáticos o populistas. Ahora bien, en el presente estudio bíblico abordaremos los capítulos 3 y 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Aquí encontramos a Pablo, un fiel ministro de Jesucristo, instruyendo al joven Timoteo sobre cómo manejar correctamente la palabra de Dios. En su enseñanza, Pablo no solo le muestra a Timoteo la importancia de interpretar y predicar la palabra con precisión, sino que también le advierte de un tiempo venidero en el que los oyentes no querrán escuchar la sana doctrina. En lugar de ello, se rodearán de maestros que les digan lo que desean oír, abandonando la verdad para seguir mitos. Leamos entonces la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje subraya la autoridad de la palabra de Dios, su inspiración divina y su propósito en la formación espiritual de los creyentes.
La palabra de Dios tiene un propósito claro y es útil por varias razones esenciales. En primer lugar, enseñar implica adoctrinar correctamente. Pablo resalta la importancia de las enseñanzas correctas, y en el Nuevo Testamento vemos a la iglesia primitiva en Jerusalén, profundamente comprometida con la doctrina. En el libro de Hechos capítulo 2, verso 42, se nos muestra cómo los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, una prioridad fundamental en su vida espiritual. Leamos el relato bíblico. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este énfasis en la enseñanza correcta establece la base para una fe sólida y una vida cristiana centrada en la verdad de la Escritura. En la doctrina expone la mente de Dios tocante a temas como la Trinidad, los ángeles, el hombre, el pecado, la salvación, la santificación, la iglesia y los acontecimientos futuros, etc. En segundo lugar, redarguir es convicción. Al leer la Biblia, esta nos habla de manera directa acerca de aquellas cosas en nuestras vidas que desagradan a Dios. También es provechosa para refutar los errores y para responder al tentador. En tercer lugar, también la palabra es provechosa para corrección. No solo señala lo que es erróneo y pecaminoso, sino que expone la forma en que se puede enderezar. Por ejemplo, las Escrituras no solo dicen, el que hurtaba ya no hurte más, sino que añade, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. La primera parte del versículo se podría considerar como reprensión, mientras que la segunda parte es corrección. El corregir se refiere también a poner las cosas en orden. En cuarto lugar, instruir en justicia hace referencia al proceso de formar y entrenar a una persona, similar a cómo se entrena a un niño en su desarrollo moral y espiritual. De los 4 usos de la Escritura mencionados, solo uno se centra exclusivamente en la adquisición de conocimiento, enseñar. Los otros 3, redarguir, corregir e instruir, están relacionados con la transformación de la vida del creyente. Los 4 propósitos mencionados en la Escritura tienen como finalidad que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo o maduro, y enteramente preparado para toda buena obra, como lo indica la Biblia. El conocimiento que no genera un cambio en la vida es ineficaz. Por otro lado, vivir sin una comprensión clara de quién es Dios y lo que Él espera de nosotros resulta peligroso y lleva a la confusión espiritual. La verdadera enseñanza bíblica no solo informa, sino que transforma, formando creyentes que viven de acuerdo con la voluntad de Dios. A través de la palabra de Dios, el creyente se vuelve completamente apto y maduro, con todo lo necesario para llevar a cabo buenas obras. Esto contrasta con la tendencia moderna de considerar la preparación espiritual como algo basado únicamente en títulos académicos. La verdadera capacitación para una vida cristiana fructífera proviene del conocimiento y aplicación de las Escrituras, no de logros externos. Apreciados oyentes, comprendan con seriedad el propósito de la palabra de Dios. Si estas verdades fundamentales no se encuentran en una iglesia, lamentablemente, quienes asisten nunca escucharán el verdadero mensaje. Por lo tanto, nunca vivirán en la plena voluntad de Dios. Esa iglesia se irá mundanizando, volviéndose mediocre, carnal, y eventualmente funcionará más como un club social que como una comunidad espiritual. Solo una enseñanza basada en la palabra puede evitar que esto ocurra. Ahora bien, las Escrituras advierten que este alimento espiritual, también llamado leche espiritual, puede ser adulterado. El apóstol Pedro nos exhorta a desear la leche espiritual pura, no contaminada. Leamos en 1 de Pedro capítulo 2, verso 2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo podrías crecer y madurar espiritualmente si anhelas la palabra de Dios, pero tu pastor te presenta un mensaje adulterado? Te pregunto, ¿qué consecuencias tendrá esto en tu crecimiento espiritual? Imagínate que a un recién nacido se le alimenta con leche, pero mezclada con agua.
¿Le será provechoso? ¿Le permitirá crecer correctamente? De la misma manera, si el alimento espiritual que recibes está diluido, tu crecimiento en la fe será incompleto y débil, afectando tu madurez espiritual y alejándote de la verdadera voluntad de Dios. Apreciados oyentes, muchos cristianos y congregaciones hoy no examinan si la palabra de Dios está siendo predicada fielmente. En su lugar buscan un mensaje cómodo que apela a sus emociones, un ambiente agradable, música contemporánea y enseñanzas que no los confronten con la necesidad de abandonar el mundo. Prefieren que no haya restricciones, que les permita servir a Dios según sus propios términos. Pero, ¿realmente eso es lo correcto? Un maestro bíblico afirmó una vez que nadie es víctima de un falso maestro, excepto los nuevos convertidos. Cada persona tiene el maestro que se ajusta a lo que desea. Si amas el mundo y su vanidad, tendrás un maestro que te instruya en eso. Si amas las riquezas, encontrarás a un maestro que te guiará hacia ellas, pero si buscas vivir en santidad, Dios pondrá a un maestro que te guiará en esa dirección. Así es como, tristemente, hoy en día hay maestros para todos los gustos, adaptados a las preferencias del cliente. Ahora bien, después de haber presentado el apóstol Pablo el propósito de la palabra de Dios, en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, le da a Timoteo las herramientas necesarias para predicarla fielmente. Pablo instruye a Timoteo sobre la importancia de ser constante y firme en la proclamación de la palabra, incluso cuando los oyentes no quieran escuchar la sana doctrina. Leamos el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo inicia su último y solemne encargo a Timoteo utilizando el verbo griego diamarturomai, que significa testificar exhaustivamente o dar un solemne testimonio. Este término refuerza la seriedad de su exhortación realizada delante de Dios y del Señor Jesucristo, destacando que todo servicio debe ejecutarse con plena conciencia de estar bajo la mirada de Dios. Pablo subraya aún más la importancia de este mandato al invocar a Dios y a Cristo como testigos, recordando que Cristo regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí, Pablo advierte que no solo los actos serán juzgados, sino también las palabras predicadas y enseñadas. Incluso menciona que un asesino no entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué destino espera a aquellos que con falsas enseñanzas conducen a miles hacia una esperanza vacía y en última instancia al infierno? La condenación para aquellos que guían a otros por el camino incorrecto será mayor aún, dado el impacto devastador de su error. Prosigamos leyendo el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El encargo central de Pablo es claro: predicar la palabra, destacando que el fundamento de cualquier ministerio es la verdad de Dios. El énfasis de Pablo en la palabra de Dios ha sido constante. Hay alrededor de 36 referencias al Evangelio verdadero en esta carta y alrededor de 17 referencias a las falsas enseñanzas. Pablo deja claro a Timoteo la importancia de su misión mediante una serie de exhortaciones que enfatizan la fidelidad y la transmisión correcta de la palabra de Dios. Le pide que no se avergüence de testificar acerca del Señor y que mantenga con firmeza las enseñanzas que ha recibido. Además, lo insta a encargar esas mismas enseñanzas a hombres fieles, que sean capaces de transmitirlas a otros con integridad. Pablo resalta la necesidad de que Timoteo use correctamente la palabra de verdad, recordándole que como siervo del Señor, debe estar capacitado para enseñar y guiar a otros con paciencia, asegurándose de preservar la sana doctrina y la pureza del Evangelio en todo momento. Como pastor, a Timoteo no le era requerido solamente conocer la palabra, o que le gustara la palabra, o que aprobara la palabra. Se le requería que predicara la palabra. La palabra de Dios debe ser predicada por Timoteo. Esta debía de ser el contenido de su mensaje. No cualquiera que abre una Biblia y empieza a hablar está predicando la palabra.
Muchos predicadores bien intencionados en realidad se están predicando de sí mismos o sus propias ideas en vez de la palabra. Si el enfoque está en las historias divertidas o en las conmovedoras experiencias de vida del predicador, puede que él se esté predicando a sí mismo. Pablo le dice a Timoteo que debe instar a tiempo y fuera de tiempo. Este mandato implica que el pastor debe estar siempre preparado, listo para predicar en cualquier circunstancia. Debe hacerlo cuando predicar es sencillo y también cuando es difícil, cuando los resultados son visibles y cuando parecen inexistentes. No se trata de esperar el momento perfecto, sino de cumplir fielmente su llamado a proclamar el Evangelio sin importar las circunstancias. La misión es clara. El deber primordial del pastor es predicarla, independientemente de los desafíos o las recompensas visibles. Ahora bien, luego, Pablo le dice a Timoteo que hay 3 elementos esenciales que deben incluirse en sus predicaciones. En primer lugar, Pablo instruye a Timoteo a redarguir, un término que proviene del griego elecho, cuyo significado abarca convencer, dejar convicto y reprender. La palabra inspirada por Dios es útil precisamente para esto: convencer, refutar y poner en evidencia tanto los errores doctrinales como los desvíos morales y espirituales de las personas. Según el comentario del pastor La Cueva en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, esto se refiere a un reproche necesario para corregir cualquier pecado o error que esté presente. Timoteo, al predicar la palabra, debe señalar no solo los desvíos doctrinales, sino también las faltas morales y espirituales que afectan a los creyentes. Esto implica que debe confrontar el pecado con la verdad de Dios, convenciendo a las personas de sus errores, tanto en su comportamiento como en su vida espiritual, para que puedan ser restauradas y guiadas de vuelta a la enseñanza correcta. La corrección no solo debe centrarse en la doctrina, sino también en la conducta y el crecimiento espiritual del individuo, garantizando una transformación integral. Es aquí que debe hacer que el pecador se dé cuenta de su pecado. Walter Bagehot dijo una vez: "El camino a la perfección pasa por una serie de disgustos. De una manera u otra, hay que hacer que el pecador sienta disgusto por su pecado". En segundo lugar, reprende. En los grandes días de la iglesia había una magnífica intrepidez en su voz, y por eso sucedían cosas. El pecado flagrante debe ser censurado con severidad, y el deber de la iglesia consiste en revelar la actitud de Dios acerca del pecado. El pecado debe ser reprendido, pero el pecador, amado. La palabra es la norma para proceder a censurar. Leamos también en la primera carta a Timoteo capítulo 5 verso 20, donde Pablo instruye que a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Este versículo destaca la importancia de la corrección pública en la congregación, especialmente cuando alguien continúa en pecado, con el objetivo de fomentar el temor reverente a Dios y la disciplina dentro de la comunidad. Hoy en día, este tipo de corrección suele ser percibido como una falta de amor o como una actitud dura y poco amable. Sin embargo, es todo lo contrario. Corregir con amor es una auténtica manifestación del verdadero cuidado por el bienestar espiritual de los demás. Ignorar el pecado no es amor. El amor genuino confronta el error con la verdad para llevar a las personas hacia una vida más alineada con la voluntad de Dios. En tercer lugar, Pablo instruye a exhortar, lo que nos presenta el otro lado de la moneda. No basta con reprender, también es esencial animar y fortalecer. Ninguna reprensión debe ser tan severa que deje a la persona sin esperanza o sumida en la desesperación. La corrección debe ir acompañada de palabras que motiven y alienten a vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Además, el deber cristiano de convencer, reprender y animar debe ejercerse con una paciencia incansable. La palabra griega macrotimía describe un espíritu que nunca se irrita, no pierde la esperanza y jamás considera a alguien incapaz de ser redimido. El cristiano mantiene esta paciencia porque confía firmemente en el poder transformador de Cristo, sabiendo que a través de él, toda persona puede ser restaurada. Al exhortar, es crucial que esta enseñanza se realice con paciencia y cuidado, sin apresurarse, de modo que la transformación sea genuina y duradera. El objetivo es no solo corregir errores, sino también guiar y motivar a la congregación a crecer espiritualmente y vivir de acuerdo con los principios divinos. Apreciados oyentes, permítanme hacerles esta pregunta. Si usted es miembro de una iglesia,
¿Se practica lo que hemos discutido? Y si usted es predicador, ¿aplica estos principios en su ministerio? Si no es así, es posible que no esté en una iglesia que enseña la sana doctrina. Hay iglesias donde el pecado no es confrontado, y los pecadores se sienten cómodos porque sus faltas no son denunciadas. Las personas asisten vestidas sin pudor ni modestia, y nadie les reprende. Además, la irreverencia y la falta de respeto hacia las cosas sagradas pasan desapercibidas. Prosigamos leyendo el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pablo comienza el versículo diciendo ¿por qué?, dando la razón de su mandato en el versículo anterior. Explica que llegará un tiempo en que las personas no sufrirán la sana doctrina. A lo largo de la historia de la Iglesia, siempre ha habido quienes se han negado a aceptar y amar la verdad de la sana doctrina. Pero Pablo advierte que, a medida que se acerque el fin, esta situación empeorará. Las personas preferirán escuchar mensajes que se ajusten a sus deseos y eviten la confrontación con la verdad. Ahora bien, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina se refiere a las enseñanzas bíblicas que son puras y correctas, fundamentadas en la verdad de la palabra de Dios, sin alteraciones ni añadiduras humanas. Se trata de la doctrina que refleja fielmente las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles, transmitiendo los principios esenciales de la fe cristiana, como la salvación por gracia mediante la fe, la autoridad suprema de la Escritura y la santidad del creyente, etc. En resumen, es la enseñanza que preserva y proclama el Evangelio en su forma íntegra y genuina, sin desviaciones ni compromisos con las corrientes de pensamiento externas a la Biblia. Pablo también había escrito en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16, la importancia de cuidar tanto su vida como su enseñanza. Leamos el relato bíblico. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta exhortación destaca la conexión entre una vida íntegra y la enseñanza fiel, ya que ambas son esenciales en el ministerio cristiano. La manera en que Timoteo vivía y enseñaba afectaba no solo su salvación, sino también la de los que estaban bajo su liderazgo espiritual. La sana doctrina no es liberalismo. La sana doctrina no se mezcla con música mundana disfrazada de cristiana. No es moda inapropiada entre los cristianos, ni se reduce a mensajes emocionales o motivacionales. Tampoco es un evangelio fácil que no te confronta ni te llama a dejar el mundo. La sana doctrina no incluye prácticas de avaricia, carnalidad o entretenimiento. La verdadera sana doctrina es la enseñanza pura y fiel a la palabra de Dios, que transforma vidas y llama a la santidad, guiando a los creyentes a una relación genuina con Cristo. Ahora bien, Pablo advierte que llegará un momento en que las personas no querrán escuchar la sana doctrina, ya que será vista como algo anticuado, desfasado o incluso legalista. En lugar de eso, buscarán mensajes que satisfagan sus deseos, teniendo comezón de oír, del griego akoe. Según el interlineal de la Cueva, esto significa sintiendo comezón en el oído. Pablo se refiere a creyentes que buscan que se les hagan cosquillas en los oídos, es decir, que prefieren escuchar mensajes que los halaguen y les digan lo que quieren oír, en lugar de confrontar la verdad de la palabra de Dios. Ante esta creciente demanda, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, dado que muchos supuestos cristianos rechazan la sana doctrina, los falsos maestros verán en ello una oportunidad de negocio lucrativo. Aprovecharán el apetito de las masas por escuchar lo que desean, en lugar de la verdad, convirtiendo sus enseñanzas en un mercado atractivo para quienes buscan comodidad espiritual. Tal como en cualquier comercio, ofrecerán lo que el cliente quiere escuchar, haciendo que se sienta bien consigo mismo, pero este tipo de mensaje no viene de Dios, sino del infierno. Es una trampa que despoja a las personas de la verdad y las arrastra a una falsa seguridad espiritual, alejándolas del evangelio genuino. Así es, si quieres una iglesia que tolere el adulterio, la tienes. Si buscas una iglesia que promueva el éxito personal y material, también la tienes. ¿Deseas una iglesia donde se vista sensualmente? La encontrarás. ¿Prefieres una iglesia centrada en el entretenimiento y el espectáculo? Está a tu disposición.
Incluso si buscas una iglesia con luces de discoteca o una donde puedas vestirte como quieras sin importar los principios de modestia y reverencia, la hallarás. Lamentablemente, muchos buscan iglesias que se adapten exactamente a sus deseos pecaminosos, conformando sus enseñanzas y prácticas a los apetitos del mundo en lugar de a la verdad de Dios. Continuemos leyendo el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La verdad de la palabra de Dios debe ser la norma suprema que guía la fe y conducta de todo cristiano. Como escritura inspirada por el Espíritu Santo, es la guía plena y suficiente para juzgar tanto lo que se cree como lo que se hace. No debe haber otra fuente de autoridad superior a ella. Ahora bien, una vez que las personas dejan la palabra de Dios, a menudo comienzan a aceptar fantasías fantásticas. Cuando un hombre rechaza la verdad de Dios, no es que no crea en nada, sino que creerá cualquier cosa. Creer que el universo surgió por casualidad es creer una fábula. Apreciados oyentes, en algunos contextos, hay una tendencia alarmante a basar la doctrina y las prácticas en experiencias personales, milagros, éxitos o teorías humanas, en lugar de la sólida base bíblica. Este desvío es peligroso, ya que uno de los principales medios de engaño satánico en la apostasía de los últimos tiempos será precisamente esta inclinación a poner las experiencias y logros humanos por encima de la verdad revelada en la Escritura. Es lamentable que muchos dentro de las iglesias no tolerarán más la sana enseñanza bíblica de ningún hombre de Dios. Quienes se aparten de la verdad desearán que la predicación contenga menos exigencias que las del verdadero evangelio. No aceptarán los pasajes de la palabra de Dios que tienen que ver con el arrepentimiento, el pecado, la condenación y la necesidad de santidad y de separación del mundo. Continuemos leyendo el versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú. Aquí se introduce un contraste entre la actitud y las actividades de los falsos maestros y los oyentes. Este versículo es una exhortación final del apóstol Pablo a Timoteo, dándole 4 instrucciones claras. En primer lugar, sé sobrio en todo. Esto significa mantener una actitud equilibrada y seria ante las circunstancias, especialmente frente a la tentación y los desafíos del ministerio. Timoteo debe ser vigilante y tener claridad mental, sin dejarse llevar por emociones o distracciones mundanas. En segundo lugar, soporta las aflicciones. Pablo le recuerda a Timoteo que el ministerio cristiano no está exento de sufrimientos. Le anima a soportar las dificultades y persecuciones con paciencia, entendiendo que el sufrimiento es parte del llamado al evangelio. En tercer lugar, haz obra de evangelista. A pesar de los desafíos, Timoteo debe cumplir su responsabilidad de anunciar el evangelio. Esto implica compartir el mensaje de salvación y hacer todo lo necesario para llevar la palabra de Dios a otros. En cuarto lugar, cumple tu ministerio. Finalmente, Pablo insta a Timoteo a cumplir completamente con su llamado, realizando todas las tareas que Dios le ha asignado. No se trata solo de predicar, sino de llevar a cabo con fidelidad todo lo que implica el servicio a Dios. Este versículo subraya la importancia de la perseverancia, la fidelidad y el compromiso en el ministerio, sin dejarse vencer por las dificultades. Prosigamos leyendo el versículo 6 hasta el 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La razón para todas estas exhortaciones era la inminente partida del apóstol. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba llegando al final de su ministerio. Por muchos años su ejemplo había servido de inspiración a Timoteo, pero ahora tendría que ser él quien tomara el relevo y diera ejemplo a otros perseverando hasta el final. Timoteo debía ser diligente en predicar, no solamente debido a la apostasía venidera, sino también porque la partida de Pablo lo requerirá para continuar el trabajo que su amado maestro y amigo estaba a punto de dejar. Esto debe ser siempre así. Cuando el siervo de Dios se tiene que retirar, otro más joven debe tomar la antorcha y seguir adelante. Timoteo debía seguir con la antorcha,
Los obreros de Dios pasan, pero la obra de Dios continúa. Para concluir, reflexionemos sobre el mandato de Pablo. Nos llama a predicar la palabra en todo momento, con urgencia, independientemente de las circunstancias. Este llamado a redarguir, reprender y exhortar no es fácil, pero es fundamental para preservar la integridad del Evangelio. La corrección y el ánimo deben ir de la mano, siempre con paciencia y enseñanza sólida. Pablo advierte que llegará el tiempo en que muchos no soportarán la sana doctrina y preferirán escuchar lo que agrada a sus oídos. Se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír, apartándose de la verdad y volviéndose hacia fábulas y falsas enseñanzas. Esta realidad nos desafía a ser firmes y fieles en proclamar la verdad, aunque no siempre sea bien recibida. En un mundo donde el mensaje del Evangelio está cada vez más diluido, nuestra tarea es clara: predicar con valentía y fidelidad. No podemos permitir que el deseo de agradar a los demás nos haga comprometer la verdad. Debemos ser instrumentos de Dios para llevar el mensaje puro, que confronta, transforma y llama al arrepentimiento y la santidad. Al final, la fidelidad a la palabra de Dios es lo que verdaderamente tendrá un impacto duradero en la vida de aquellos que escuchan. Antes de concluir, los invito a un momento de oración. Padre Celestial, venimos ante ti con humildad y gratitud, reconociendo tu poder y tu sabiduría infinita. Te damos gracias por el privilegio de tener tu palabra, que es luz en medio de la oscuridad y guía en nuestro caminar. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón dispuesto a escuchar tu verdad y el valor para proclamarla sin temor, sin importar las circunstancias. Ayúdanos a ser fieles portadores de tu mensaje, predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, con amor y paciencia. Te pedimos que, cuando sea necesario, nos des la fuerza para redarguir, reprender y exhortar con un espíritu de mansedumbre, pero con la firmeza que tu verdad requiere. Que no busquemos agradar a los hombres, sino a ti, oh Dios, y que nuestras vidas sean un reflejo de tu gracia y santidad. Señor, reconocemos que vivimos en tiempos difíciles, donde muchos se apartan de la sana doctrina y buscan maestros que les digan lo que quieren oír. Te pedimos que nos des discernimiento para distinguir la verdad del error y el coraje para mantenernos firmes en tu palabra. No permitas que nos desviemos hacia las fábulas o las enseñanzas que complacen al mundo, sino que nos mantengamos arraigados en la verdad que transforma vidas y trae salvación. Te pedimos también, Señor, que levantes a predicadores fieles que anuncien tu evangelio con claridad y pasión, sin comprometer la integridad de tu mensaje. Que nuestras vidas sean un testimonio viviente de tu poder y tu amor, y que a través de nuestro ejemplo, muchos sean guiados a los pies de Cristo. Padre, en medio de las pruebas y aflicciones, danos la paciencia y la perseverancia para cumplir con el ministerio que nos has encomendado. Que en todo lo que hagamos, tu nombre sea glorificado y exaltado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga abundantemente. Hasta un próximo video.